And welcome to day 3 of our International Apostolic Training School. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de la Escuela Apostólica. And we're doing a session today called The Rider on the White Horse. La lección de hoy se titula El jinete sobre el caballo blanco. Some of you have heard portions of this message already, Algunos de ustedes ya han escuchado alguna porción de este mensaje ya, but it's continued inside my spirit, pero ha continuado en mi espíritu. and today I'm able to take you a little bit further in understanding the rider and the white horse. Y ahora quiero llevarlos un poquito más allá del entendimiento y conocimiento acerca del jinete del caballo blanco. So we're living in the time where there's a fresh impetus coming into our hearts to preach the gospel of the kingdom of God. Entonces hay un nuevo fresco que llega hasta nuestros espíritus que nos impele a predicar el evangelio. When we start to honestly study the gospel in the New Testament, Entonces cuando comenzamos a estudiar de manera seria el Nuevo Testamento and pay attention to the teachings of Jesus himself, y ponemos mucha atención en las enseñanzas de Jesús mismo, most of his parables are actually called the kingdom parables. They're mysteries of the kingdom being unfolded. entonces realmente las parábolas que él relata son el desarrollo de los misterios del reino de Dios. And so in history, Así que en la historia we've divided the church from the kingdom. nosotros apartamos el reino de la iglesia And we put the kingdom off until Jesus comes. y colocamos el reino en un lugar que solamente va a llegar cuando Jesús venga nuevamente. But brethren, Jesus has already come. Pero amados, Jesús ya vino And he's overcome sin and hell and death. y él venció tanto la vida como la muerte. And he has dramatically released his kingdom into the earth. Y dramáticamente ha liberado su reino a la tierra. When Jesus came, the kingdom came in him. Cuando Jesús llegó a la tierra, el reino vino junto con él. So when we honestly read the New Testament through, we find there is a kingdom, Así que cuando leemos honestamente el Nuevo Testamento, encontramos que hay un reino we find that the kingdom is eternal. y encontramos que ese reino es eterno. But then we learn of the church. Pero luego aprendemos sobre la iglesia. The church is raised up to what? Entonces la iglesia se creó, se levantó, ¿para qué? ¿Con qué fin? To pray for the kingdom to come Para que orásemos que el reino viniese and to preach the kingdom, the gospel of the kingdom of God. y que prediquemos el reino, el evangelio del reino de Dios. So it's in that context Así que en ese contexto, that the Holy Spirit began to put this word into my heart. el Espíritu Santo comenzó a poner esta palabra dentro de mi corazón. I preached it here at Shiloh 3 or 4 years ago, Yo prediqué aquí en Shiloh hace 3 o 4 años. and the main response was, "That's a very interesting study, Paul. La respuesta fue, bueno, eso es un tema interesante para estudiar. But this time it's coming with a prophetic unction." Pero en esta ocasión viene con una unción especial profética That we can see in the unfolding of the book of Revelation, y que podemos ver en el desarrollo del libro de Apocalipsis, understanding the white horse and its rider, con la comprensión de lo que es el caballo blanco y su jinete, is very prophetic in propelling us into the preaching of the gospel in this day. y es muy interesante porque ellos nos llevan, nos impulsa a que prediquemos el reino de los cielos hoy día. So let's set the scene in Revelation chapter 5, verses 1 to 7. Entonces veamos en Apocalipsis capítulo 5 de los versículos 1 al 7. Verse 1 tells us that John was in the throne room. El versículo 1 nos dice que Juan se encontraba en el trono And he saw a scroll, a written scroll, and it was sealed with 7 seals. y dijo que vio un rollo y ese rollo estaba sellado con 7 sellos. In verse 2, the question was being asked, who is worthy to open the scroll and to loose its seals? Entonces luego en el versículo 2 encontramos que se plantea un interrogante y es el siguiente: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? And verse 3 says that no one was found worthy to open the scroll. Y en el versículo 3 encontramos que dice que nadie es capaz de abrirlo, digno de abrirlo. So in verse 4, John began to weep.
En el versículo 4 encontramos a Juan que comienza a llorar. He knew it was extremely important for that scroll to be unlocked. Y él vio que era muy importante que este sello fuera abierto For the 7 seals to be broken, y que los 7 sellos fuesen rotos so that this message could be released. para que este mensaje pudiese ser expresado, liberado. And then one of the elders said to John, "Do not weep, Y uno de los ancianos le dice a Juan, no llores, because the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals." porque le dice que porque el león de la tribu de Judá, o sea, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. And then John looked again, Y luego Juan mira nuevamente. and in the midst of the throne and of the 4 living creatures, Y en el medio del trono había 4 criaturas, and in the midst of the elders, y en medio de los ancianos stood a lamb. estaba el cordero. A lamb as though it had been slain, Un cordero que no había sido inmolado, having 7 horns, que tenía 7 cuernos, speaking of the power to make war, que se refieren al poder de hacer la guerra, and having 7 eyes, y que tenía 7 ojos, which are the 7 spirits of God, las cuales son los 7 espíritus de Dios, speaking of the fullness of the Holy Spirit. los cuales se refieren a la llenura del Espíritu Santo. And the Spirit of God has been sent out into all the earth. Y el Espíritu Santo fue establecido en toda la tierra. And the Lamb came and opened the scroll. Y el cordero llegó y abrió el rollo. And the rest of chapter 5 is got most powerful worship songs. Y luego este capítulo contiene una serie de adoraciones poderosas, Proclaiming the truth of the Lamb, proclamando la verdad del cordero, the truth of what God has done in the earth la verdad de lo que Dios está realizando en la tierra through the Lamb. a través del cordero. But then in chapter 6 now, Pero luego en el capítulo 6, ya ahora, and John, now I saw when the Lamb opened one of the seals, y entonces Juan dice que él vio cuando el cordero abrió uno de los sellos, and I heard one of the 4 living creatures saying with a voice like thunder, y luego dice que oyó los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, "Come and see." ven y mira. There's an invitation for you to come and see. Es una invitación para vosotros que vengáis y veáis. In so many ways, the book of Revelation still feels like a book that's sealed. De alguna manera el libro de los sellos, de Apocalipsis parece una invitación a ver. But the book of Revelation says of itself, it's open. The seals have been opened. Y el mismo libro dice que los sellos han sido abiertos, están abiertos. The inner sanctuary of the temple of God has been revealed. It's open. El santuario de Dios ha sido revelado, ha sido abierto. Nicholas was meant to be sharing a message this morning called "The Mystery of God is Finished." El mensaje que deberíamos estar predicando esta mañana sería: el mensaje está terminado. And I can't wait to hear that message. Pero yo no puedo esperar hasta que ese mensaje sea Because predicado. we are blessed to be living in a generation Nosotros somos bendecidos en vivir en esta where generación. God is opening the book of Revelation. Dios mismo está abriendo el libro de Apocalipsis. So brethren, come and see. Come up into heavenly places and see. Vean, hermanos, vengan al lugar santo y vean. And what did he see? ¿Y qué ven? He saw a white horse. Y vio un caballo blanco. He saw a white horse. Vio un caballo blanco. Now we're on full volume. Yeah. Ahora sí estamos bien. Try it again. He saw a white horse. Vio un caballo blanco. Yes. Please, down tone. And he saw someone sitting on the white horse. Y vio a alguien que estaba sentado en ese caballo blanco. And he who sat on it had a bow. Y aquel que estaba sentado tenía un arco. And a crown was given to him. Y fue dada una corona, le And he fue went dada, out conquering and to conquer. que para vencer y para conquistar. So there's a number of things here. Entonces encontramos algunas cosas acá. There's a white horse. Primero, hay un caballo. We want to look at that color white.
vamos a referirnos a ese color blanco. Very important. Muy importante. We want to interpret the spiritual symbol of the horse, Queremos interpretar el símbolo espiritual del caballo, because horses are often mentioned in the whole scripture in a spiritual context. porque se mencionan los caballos dentro de un contexto espiritual en las escrituras. We want to look at the fact that the one riding on the horse had a bow. Y queremos hacer notar que aquel que monta el caballo tiene un arco, Not a rainbow, no un arco iris, but a weapon of war. sino un arma de A guerra, bow shoots arrows. un arma que dispara las flechas. So we have to ask ourselves, what are the arrows that this bow will shoot? Entonces pregúntense a ustedes mismos qué significan estas flechas que se disparan desde allí. And then the scripture says he had a crown. Y las escrituras luego dicen que tenía una corona. And that's a particular word for that particular crown. Y hay una palabra en particular para esa corona en particular. And the man on the white horse Y el hombre en el caballo blanco who had a bow con un arco and had a crown, y con una corona he went out conquering and to conquer. fue a vencer para vencer. Amen. Hallelujah. So let's look at the color white for a moment. Entonces, refirámonos al color blanco por un momento. There are 18 references to white even in the book of Revelation. Hay 18 referencias a la palabra blanco en el libro de Apocalipsis. And every one of the references Y cada una de las referencias shows us that white is the color of holiness. muestra que el blanco es el color de la santidad. White as a color represents purity. Es un color que representa pureza. And when the color white is referred to, it's in the context of God, Y cuando el color blanco se utiliza en el contexto de Dios, it's in the context of the Lamb, es en el contexto del Cordero, it's in the context of the saints, es en el contexto de los santos, the angels, de los ángeles, and never once is it referring to something dark or evil. y nunca se refiere a algo oscuro o malo. So we can easily establish just by looking up the references to white Así entonces que podemos establecer claramente que la referencia al color blanco, that white refers to holiness. que blanco se refiere a la santidad. Revelation 3 verse 4 says, Apocalipsis 3, capítulo 4, 2 dice, they will walk with me in white, y andarán conmigo en vestiduras blancas, for they are worthy. porque son dignas. Verse 5 says, El versículo 5 dice, he who overcomes shall be clothed in white garments. el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Chapter 7 verse 14, El capítulo 7, versículo 14 dice, 7:14. yep, It says that the ones who come out of the great tribulation have washed their robes. y dijo, estos los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas And have made them white in the blood of the Lamb. y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. So a little boy said to his mother, Sorry? a little boy said to his mother, a little boy I get it, I Come hear on. you. said to his mother. Can you ask that question, make that statement, please? A Well. little boy said to his mother, Un chico le preguntó le dijo a su madre, how can you wash something in blood to make it white? ¿cómo puedes lavar algo en sangre para emblanquecerlo? So what a mystery. Qué misterio. But the important point is Lo importante aquí es that through the cleansing of the blood of the Lamb, que a través del lavado, a través de la sangre del Cordero, our robes have been made white. nuestras ropas ha sido blanqueada. There are many other references to white even in the book of Revelation. Hay muchas referencias en el libro de Apocalipsis. And then in Matthew chapter 17 verse 2, Y luego en Mateo 17:2, in the account of the transfiguration, en el relato de la transfiguración, the Bible says that the clothes of Jesus became as white as the light. el relato dice que la ropa de él se hicieron blanca como la luz. And when you look up at the light in this room where I am, Si ven la luz en este cuarto donde me encuentro,
Does it have a color? ¿Tiene algún color? It looks whitish. No, luce blanco, The light looks white. luce blanco. You got me? Yep. Okay. So without going any further, Entonces, sin ir más lejos, we can say that this white horse podemos decir que este caballo blanco was a holy horse. fue un caballo santo. It suggests purity. Sugiere pureza. So what is the nature of the horse that Well, John saw? ¿Cuál es la naturaleza del caballo que Juan vio? It is white. Que es blanco, It is holy. es santo, It is pure. es puro, Amen. Significant. significativo. So now let's look at the symbol of the horse in the scripture. Entonces, refirámonos ahora acerca del símbolo del caballo en las Escrituras. The references are to the horse is symbolic of supernatural power, Entonces, el caballo simbólicamente es un poder sobrenatural, whether it's demonic power or the supernatural power of God. o es un poder sobrenatural de parte de Dios o del maligno. So in the book of Revelation, chapter 14, Entonces, book of Exodus, sorry, En el libro de Hechos, capítulo 14, there's a reference to Pharaoh and his horses, his armies, his horsemen. hay una referencia a Faraón y sus caballos. Are they good horses? ¿Son buenos caballos? No, they represent the demonic forces. No, representan las fuerzas demoníacas. Pharaoh's a type of Satan himself. Porque Faraón es un tipo de Satanás mismo. And so what is Pharaoh wanting to do with his horsemen? Entonces, ¿qué quería hacer Faraón con sus jinetes? Destroy the people of God. Destruir el pueblo de Dios. So a horse can be used in the negative sense, Así que el caballo puede ser utilizado de una manera negativa or a positive, o de positive sense. manera positiva. So those same horsemen of Pharaoh's, Así que los mismos caballos de Faraón, Exodus 15 verse 1 says, Éxodo 15:1 dice they were thrown into the sea. que fueron lanzados al mar, They were drowned. se ahogaron. Hallelujah. What happened to the demons that Jesus cast out of the man? ¿Qué sucedió con los demonios que Jesús sacó de los hombres? And their name was called Legion. Y su nombre era Legión. They ran into the lake. Ellos se apartaron. Well, through the pigs, they ran into the lake. Ellos se apartaron y cayeron a los cerdos In other y words, siguieron viviendo. They were defeated Pero de todas maneras fueron and they were drowned in the sea. vencidos y fueron Aleluya. ahogados en el mar. Hallelujah. Let's look at another chariot with Yep. horsemen. Veamos entonces otro carruaje con jinetes. In 2 Kings 2 verse 12, En segundo de Reyes, verso 12, Elisha saw the chariot of Capítulo 12. Israel and its horsemen. Elías vio a los jinetes en los caballos. This is a supernatural reality Era una realidad sobrenatural, that God is coming to deliver Elijah. que Dios venía en ayuda de Elías. And Elisha saw a chariot of Israel and its horsemen. Y Eliseo vio un carruaje y a sus jinetes. So there were horses. Así que había caballos. But these are the horses propelling forth in the mighty power of God. Entonces, pero eran caballos que surgían del poderoso poder de parte de Dios To interrupt history, para interrumpir la historia, to open heaven for Elijah to be called up into heaven. para abrir los cielos y abrir la luz y que Elías fuese llevado al cielo, And for his spiritual son Elisha to receive the double portion of the Spirit. y para que su discípulo Eliseo recibiera una doble porción de su espíritu. So these are horsemen representing the supernatural power of God. Entonces estos caballos representaban el poder sobrenatural de Dios. Hallelujah. In Zechariah chapter 6, En Zacarías capítulo 6 there's another reference to 4 horses. hay otra referencia acerca de los caballos. And the scripture says they are the 4 spirits of heaven Y en las escrituras dice que son los 4 espíritus del cielo, who go out from their station before the Lord of all the earth. porque que van a la presencia, ante la presencia del Señor en toda la tierra. And God says of them, see those who go towards the north country, Entonces, mire, y Dios mismo dice, miren, esos que van a través del país hacia el norte have given rest to my spirit. han traído descanso a mi espíritu. So in some mysterious way,
these horsemen represent the Spirit of God. Entonces, de alguna manera misteriosa, estos caballos representan el Espíritu de Dios. Again in Isaiah 63 verses 13 to 14, Luego, en Isaías 63, 13, 14, it speaks of a beast, a horse, se refiere a la bestia, al caballo, who's linked with Yahweh, the Spirit of Yahweh, el cual está ligado al Espíritu de Yahvé and it causes him to rest, y le proporciona descanso to lead the people of God, para conducir al pueblo de Dios, and to make for Yahweh a glorious throne. para hacer a Yahvé un trono glorioso. There are other references that are hard to understand, but they show us that the horse is a symbol of spiritual power, either of God or of the devil. Entonces hay otras muchas referencias en las cuales el caballo puede referirse al poder de Dios o al poder del maligno. So the horse that John saw in Revelation 6 verse 2, Así que el caballo que vio Juan en 6:2 it was white, era blanco and the horse represents the Spirit. y el caballo representa el Espíritu. So we can interpret it as the Holy Spirit. Así que podemos interpretarlo como el Espíritu Santo. The white horse, in the context of the Scriptures, El Espíritu Santo en el contexto de las Escrituras, perdón, el caballo blanco en el contexto de las Escrituras is a symbolic picture of the Holy Spirit. es un símbolo del Espíritu Santo. And there was a rider on this horse. Y había un jinete en ese caballo. So who is sitting on the horse? Así que ¿quién se encontraba cabalgando en ese caballo? In verse 2, we're not told. En el versículo 2 no encontramos ninguna referencia. There is a rider, Hay un jinete, he had a bow, tiene un arco, he's given a crown, le ha sido entregada una corona and he went forth conquering and to conquer. y él salió venciendo para vencer. We've established from Scripture that the white horse is pointing to the Holy Spirit. Entonces podemos establecer que el caballo blanco apunta hacia el Espíritu Santo en las Escrituras. So who could the rider be? Entonces, ¿quién podrá ser entonces el You jinete? probably already know. Posiblemente ya ustedes todos lo saben. But we follow in the Scriptures. Pero nosotros nos estamos refiriendo y siguiendo las We Escrituras. compare Scripture with Scripture. Así que nosotros comparamos las Escrituras con las Escrituras. And we let the Scripture interpret itself. Y permitimos o dejamos que sean las Escrituras quienes se interpreten a sí mismas. People have even said the white horse is Antichrist. Y algunas personas aún dicen que el caballo blanco es el anticristo. It's even in the footnotes of your Spirit-filled Life Bible that people regard this as Antichrist going forth. En esta Biblia que en español es la plenitud, inclusive hay una referencia a esa afirmación. So it's so easy if you don't abide in the context of Scripture Entonces es fácil que si no nos mantenemos en el contexto de las Escrituras, to be believing false doctrines. que podamos llegar a creer doctrinas falsas. There's no use ever of the word white to reveal to something evil. No hay ninguna referencia que establezca que el color blanco se refiera a algo perverso, malo. It can't be antichrist. Puede ser anticristo. No. No. But chapter 19 of Revelation, Pero el capítulo 19 de Apocalipsis we find another mention of the white horse. encontramos otra mención del caballo blanco. Verse 11. Versículo 11. Now I saw heaven opened, and behold, a white horse. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. In my simplicity, En mi simplicidad, I can assume this is the same white horse as Revelation 6 verse 2. yo puedo perfectamente pensar que este es el mismo caballo que se menciona en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Is that possible? ¿Es eso posible? Can you just call this person? Por to favor, account? tengan la gentileza de tener todos el micrófono apagado porque nos interrumpen y este señor se me molesta. Please make sure your personal computer is muted. Asegúrese de que su computadora esté el micrófono apagado, por Otherwise, favor. you ruin it for everyone. Porque entonces serán molestos para todos. So we're looking in Revelation 19 verse 11. Entonces nos referimos a Apocalipsis 19:11. John says, I saw heaven opened, Juan dice, vi el cielo abierto and behold, a white horse, y aquí un caballo blanco and he who sat on it
Y el que lo montaba was called Faithful and True. se llamaba Fiel y Verdadero. So we now have a rider on the horse. Ahora encontramos un jinete sobre el caballo. And in righteousness he judges and makes war. Y la justicia sigue con él. And yes, Jesus is called Faithful and True. Sí, Jesús es llamado fiel y verdadero. Jesus is the only one who can judge and make war in righteousness. Jesús es el único que puede juzgar y hacer la guerra en justicia. You know, we talk about the just war. Entonces nos referimos a una guerra justa. And so it's absolutely necessary Así que es absolutamente necesario for the Allied nations to stand against Nazism. porque las naciones estén contra el nazismo. It was absolutely necessary Y es absolutamente necesario. for the Allies to stand against the Japanese invasion of so many countries. Y estar en contra de las invasiones de Japón y a otros países. So you could say they were just wars Ustedes pueden referirse a eso o asumirlo como guerras justas, because those regimes of great evil needed to be stopped. porque el mal tiene que estar detenido. But when it comes to the reality of righteousness, Pero cuando llegamos a la realidad de la justicia, if God's not involved, y si Dios no está involucrado en ella, it cannot be a just war. no puede ser una guerra justa. You know, people who lived in the Second World War, Entonces, aquellas personas que vivieron durante la Segunda Guerra, especially in Great Britain, especialmente en Gran Bretaña, they flocked to the churches. entonces ellos llegaron, They turned to God. regresaron a la iglesia, a Dios. Into that, in Germany, you weren't allowed to turn to God. You were put in a concentration camp. En Alemania no se permitía esto porque eran enviados a los campos de But concentración. in England, thousands and thousands of people turned to God. Pero en Inglaterra miles y millares de personas llegaron a Dios. So God could make it into a just war Así que Dios podía realizar una guerra justa and give victory to the Allies. y darle la victoria a los aliados. So only Jesus can make war in righteousness. Así que Jesús solamente puede hacer justicia, guerra en justicia. In verse 13 it says, En el versículo 13 dice, he was clothed with a robe dipped in blood, estaba vestido de una ropa teñida en sangre and his name is called y su nombre the Word of God. es el Verbo de Dios. We'll come back to that in a moment. Regresaremos aquí dentro de un So momento. back in Revelation 6 verse 2, Y de regreso en Apocalipsis capítulo 6 versículo 2, the one who is sitting on the white horse was given a bow. aquel que estaba sentado en el caballo blanco le fue entregado un arco. A bow is a weapon of war, El arco es un arma de guerra. and a bow shoots arrows. Y con el arco se disparan las flechas. Yes. In Psalm 45 verse 5, En Salmos 45 versículo 5 it speaks of the arrows of Yahweh se refiere a las flechas de Yahvé as being in the heart of the king's enemies. que estaban en el corazón de los enemigos. How could an arrow sent by this bow, ¿Cómo held by puede this un arco rider, disparar una flecha enter into the heart of his enemies? que llegue directamente al corazón del enemigo? I don't believe we're speaking of natural warfare there, Yo creo que no se estaba refiriendo a una guerra natural, But en we- lo natural, but we're speaking of the word of God Sino que piercing the human heart. sino que se trataba simplemente de la palabra de Dios que hería los corazones. Are you with me? ¿Me entienden? Who can remember when those arrows first pierced your heart? ¿Quién recuerda cuando estas flechas hirieron primero el corazón de cada uno de ustedes? And you started to suspect that maybe there is somebody called God. Y comenzaron entonces a sospechar de que habría alguien llamado Dios. My first prayer to God was, I have no idea who you are, Mi primera oración a Dios fue, no tengo idea de quién eres, but you must know more than me. pero tú debes saber más que yo acerca de mí. I've made a huge mess of my life. Yo había hecho una ruina total de mi vida. Will you tell me what to do? Y
por favor, dime qué es lo que tengo que hacer. And God sent an arrow into my heart. Así que él disparó una flecha hacia mi corazón. Go home and serve your father. Ve a casa y sirve a tu padre. I changed my lifestyle. I left my city living. Abandoné mi forma de vida, la vida que tenía en la ciudad, And went home and drove the tractor on the farm. y luego fui a casa y manejé un tractor en la granja. Looked after the stock, the cattle and the pigs. Y cuidaba de las vacas y los cerdos. Because the word of God pierced my heart. Porque la palabra de Dios hirió mi corazón. Amen. And then Hebrews 4:12 tells us Entonces luego tenemos que Hebreos 4 nos dice that the word of God is sharper than any two-edged sword. que la palabra de Dios es como un filo como espada de dos filos That it pierces our hearts, que atraviesa nuestro corazón separating soul and spirit, y divide nuestro corazón y el espíritu and is a discerner of our thoughts y discierne nuestros pensamientos and the intents of our heart. y las intenciones del corazón. In 2 Kings 13, verse 17, En segundo de Reyes capítulo 13 versículo 17, 17, Elisha is coming to the end of his life. Eliseo llega al final de su vida And he's speaking with the young king of Israel. y habla con el rey joven de Israel He tells the young king to shoot an arrow out of the window of where they were. y le pide que dispare una flecha hacia afuera de la ventana donde se encontraba. And the king obeyed the word of Elisha. Y el rey obedeció la sugerencia que le hizo Elías. And he took his bow Así que tomó su and shot an arrow. arco y disparó la flecha. But Elisha prophesied over that arrow. Pero él le profetizó sobre esa flecha. And he said, the arrow of Yahweh's deliverance. Entonces le dijo, la flecha de Yahvé es de liberación And the arrow of deliverance from Syria. y es la liberación de Siria. Hallelujah. Hallelujah. Brethren, God can instruct us to shoot an arrow. Así que Dios, hermano joven, Dios nos puede instruir acerca de disparar una flecha, To release a prophetic word de liberar una palabra profética that will pierce the heart que hiera el corazón and change the mind of the person. y cambie la mente de la gente. Amen. In Zechariah 9:13, En Zacarías 19:3 God says, I've bent Judah my bow. y Zacarías 9:13 dice que hice de Judá mi flecha, mi arco. So through Judah, through the people of God, the people of praise, Así que a través de Judá, del pueblo de Dios, God can send forth arrows. Dios puede disparar las flechas And as a result, to raise up your sons, O Zion. y como resultado de esto pueden levantar sus hijos desde Sión. We need to bring up the younger ones Así que nosotros tenemos que criar a los jóvenes, levantar a los jóvenes in the knowledge of these things, en el conocimiento de estas cosas, that we're called to be sons. que somos llamados a ser hijos, We're called to be fully armed, que somos llamados a estar armados to totalmente. take up the bow of God and release the arrows of the Lord's deliverance. Así que nosotros podamos disparar el arco de Dios y llevar liberación. In Psalm 127, verse 4, Y el Salmo 127, versículo 4 nos dice, says that children can be Yahweh's arrows for us. dice que los hijos pueden ser nuestras flechas. So not just your natural children, No se refiere a los hijos naturales, but even more so your spiritual children. sino más aún sus hijos espirituales. Hallelujah. If God gives you faithful children, Dios le da hijos fieles. what a joy if they grow up in the Lord. And I'm not speaking necessarily just of our natural children again. Entonces, no me estoy refiriendo a los hijos en lo natural. Hay mucho gozo en esto. If we're looking at our natural children, most of us would feel disqualified. Si nosotros nos refiriéramos a nuestros hijos naturales, la mayor parte de ellos estarían descalificados. We're talking about spiritual children. Nos estamos refiriendo a los hijos espirituales. May God enable our natural children to become spiritual children. Que Dios permite que hagamos de ellos hijos espirituales. Because a man who's got his quiver full of children, it's like having his quiver
full of arrows. Porque aquel que tiene hijos es como si tuviera su aljaba llena de flechas. And then Revelation 6:2 says Luego Apocalipsis 16:2 dice that he was given a crown. que le fue dada una corona. This one riding on the white horse Cabalgando en el caballo blanco, had a bow, tiene un arco and now he's given a crown. y ahora le entrega una corona. What sort of a crown? ¿Qué clase de corona? The Greek word is Stephanos. La palabra griega es Estéfanos. Stephanos. Stephanos. And it means a garland of victory. Y significa un vestido de victoria. So even in pictures you may have seen of the representing the old Olympic Games in Greece, Y aún en los cuadros que encontramos la representación de los Juegos Olímpicos en Grecia, you have the winning athlete with a garland around his head. recuerda que tienen una corona en sus cabezas. That's a Stephanos. Eso es lo que es el Estéfano. The winner of the long distance, what's that called? The marathon Al ganador de las maratones is crowned with a garland of victory. era coronado con esa laurel de victoria. Es laurel. It's not to do with government. No tiene nada que ver con vestiduras. Laurel es un laurel. It's not to do with kingdom. No tiene que ver con reinos, It's to do with a man who's overcome, sino tiene que ver con aquel varón que vence, who's overcome all his enemies and all the natural things that would get in the way. que aquel que vence todo aquello que se atraviesa en su camino, He's won the victory. aquel que obtuvo la So he victoria. wears the victor's crown, Y por eso luego es revestido, coronado, showing that he is an overcomer. mostrando que él es un vencedor. So in James chapter 1 verse 12, Entonces en Juan 1:12 it's called the crown of life. es llamado la corona de vida. And in 1 Peter 5:4, En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 Peter says it's the crown of glory for elders who serve well. es la corona para aquellos ancianos que sirven bien. It's that crown of victory. Es la corona de victoria. And in Revelation 3:18, Y en Apocalipsis 3:18 the scripture says to hold fast what you have. dice, el 3:18 dice que retienen lo que te ha sido dado, That no one may take your crown. para que nadie tome tu corona. Amen. Hang on to your crown. Así que agarra tu corona. Amen. And don't forget to put it on each morning. Y no te olvides de colocártela cada mañana. Otherwise you might become grumpy. Porque de cualquier manera entonces te levantas todo Put malhumorado. your crown on, the crown of life, the Sí, crown of victory, ponte la corona de victoria, the crown of the overcomer. la corona del vencedor. So Jesus was given this crown. Así que a Jesús le fue entregada esta corona. In what way was Jesus victorious? De alguna manera Jesús era el victorioso, Well, in every way. como todos, Through the death and resurrection of Jesus Christ, a través de la resurrección y muerte muerte y resurrección de Jesús Cristo. he showed himself to be the total overcomer. Se mostró a sí mismo como el absoluto vencedor. Nobody could match Jesus Christ. Nadie puede enfrentarlo, He's wearing the crown of the victor. porque él llevaba la corona de victoria. Hallelujah. But when we come to it a little later, Así como iremos un poco más tarde, we'll find that in Revelation 19 verse 12, y nos estaremos refiriendo a Apocalipsis 9:12, the rider on the white horse has many crowns. el jinete que estaba en el caballo blanco llevaba muchas coronas, Not a single crown, no solo una, but many crowns. sino muchas, But a very different Greek word. pero con palabras en griego diferentes. The crowns in verse 12 La corona en el versículo 12 are of kings. es coronas de reyes, They're imperial crowns. son coronas imperiales. Yes. And so Jesus is seen in the book of Revelation chapter 19 as having many crowns. Así que en el Apocalipsis 19 nos muestra a Jesús con muchas coronas, But they're different to the crown
in chapter 6. pero son coronas diferentes a las que encontramos en el capítulo 6. Chapter 6 refers to Jesus, the great overcomer. Así que el capítulo 6 se refiere a Jesucristo, a Jesús, el gran vencedor. But chapter 19 Pero el versículo, capítulo 19, tells us the result of him being a great overcomer. él nos cuenta entonces el resultado de ser un vencedor. He has conquered nations. Él conquistó las naciones. And as a true king, he Y es el carries their verdadero rey. crowns as proof that he's overcome all these kings, all these kingdoms. Y él dice que ha vencido todos estos reinos, todos estos reyes. And how has he done that? ¿Y cómo lo hizo? Through Todo. the church, A través de la iglesia, through his armies, a través de sus ejércitos, who are the saints. a través de los santos. And we'll come to that shortly as well. Y pronto iremos a tocar ese tema también. So the rider of the white horse was given a crown. Así que The rider of the white horse. Del caballo. El jinete del caballo blanco, wow, Was given a crown a él le fue dado una corona in Revelation 6:2. en Apocalipsis 16:2. And the scripture says he went forth conquering and to conquer. Y el 6:2 y dice que él era conquistador y salió a conquistar. So something happens between Revelation 6 and Revelation 19. Entonces algo sucede desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19. In Revelation 6, the first seal is opened. Entonces en el Apocalipsis 6 el primer sello es abierto And there's a white horse y hay un caballo blanco with a rider con un jinete, who has a bow, hay un a arco, weapon of war, un arma de guerra who's given a crown of the victorious one. y se le ha dado la corona de la victoria And he's going forth conquering and to conquer. y ha salido venciendo y a vencer. Conquering what? ¿Conquistar qué? Conquering nations, Naciones, one by one. una por una. In 1974, he conquered me. En otras palabras, conquístame. And I was ready to get on my knees and surrender. Y yo estoy listo para Have mercy, Lord, have rendirme. mercy. Don't cut my head off. I No deserve cortes to be mi- cut my head off, but have mercy on me. No cortes mi cabeza, ten misericordia de mí. And so since 1974, I've been seeking to be obedient to the king. Entonces, desde 1974 decidí ser obediente al rey. He conquered me. Él me conquistó. Hallelujah. Okay. So this king is sent forth conquering and to conquer. Entonces, este rey fue enviado venciendo y a vencer. And so Matthew 28, verse 18 fits in here. Entonces, Mateo 28, 18, está bien aquí, cabe aquí. Jesus, the overcomer, Jesús el vencedor spoke to his disciples and said, habló a sus discípulos y les dijo: all authority in heaven and earth is given unto me. toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. You go forth conquering and to conquer. Por lo tanto, id conquistando y conquisten. And it's not written there, No está escrito allí. but he said, when I get back up into heaven, Pero regrese, cuando yo regrese al cielo, I'm going to release to you the victory. les voy a liberar a ustedes la victoria. So wherever you go, De tal manera que you'll be able to speak the word of God. de donde quiera que vayan, hablen la palabra de Dios. And people will believe. Y la gente le creerá. And you're to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y los bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And you're to teach them to observe all that I've commanded you. Y les enseñarán que guarden todas las cosas que os he enseñado. See, we have very little record of Jesus' conversations with the disciples after the resurrection. Nosotros no tenemos nada registrado de Jesús hablando con los discípulos después de la But resurrección. it says he was speaking to them of the kingdom of God. Sino hablen acerca del reino de Dios. And they were finding it hard to understand. Y ahora encuentran difícil comprender But because they kept asking carnal questions. porque estamos haciendo las preguntas no adecuadas. But Jesus had tried everything for 3.5 years to help them understand the kingdom of God. Pero Jesús estuvo con ellos durante 3 años y algo tratando de enseñarles acerca del reino de Dios. So let's go back to Revelation 19 now. We're going to be talking from there. Vamos entonces nuevamente a Apocalipsis 19 y comenzaremos a hablar desde allí. As we've already shown you, we see the white horse again in verse 11.
Entonces, como les estaba diciendo, encontramos nuevamente la referencia del caballo blanco en el versículo 11. But he's no longer anonymous. Pero ya no es algo anónimo. We're going to learn his name. Vamos a aprender acerca de su nombre, de cuál es su And nombre. first of all, he's called faithful and true. En primer lugar es llamado fiel y verdadero. Not really names, No son realmente nombres, but two words describing his wonderful character. pero con estas dos palabras se explica, se manifiesta, se hace entender su carácter. Yes, so the rider of the white horse was found to be faithful and true. Así que el jinete que estaba sobre el caballo blanco fue encontrado fiel y verdadero. It says in Revelation 17, verse 14, Y luego dice Apocalipsis 17:14. is that the right one, Jenna? Pero- Yes. Those who are with the Lamb Pelearán contra el cordero, are called, chosen, and faithful. son llamados elegidos y fieles. Yeah. So as we are joined with the Lamb, Así que en la medida en que nosotros nos unimos al cordero, we're to be found, we're to acknowledge the call, tenemos derecho a que seamos llamados willingly submit, y queriendo sujetarnos, someternos and be found faithful. y ser encontrados fieles. Amen. And then in verse 11 again, Y luego del versículo 11 nuevamente, this is the one who he judges in righteousness and makes war. y dice que es el que juzga y hace la guerra y pelea. But it's a righteous war. Pero es una pelea o guerra justa. It's a war against hell and death. Es una lucha o pelea contra la muerte. It's a war against sin and destruction. Y es contra el pecado y la destrucción. Verse 12 says his eyes were like a flame of fire. El versículo 12 nos dice que sus ojos eran como llamas de fuego. The flame of fire suggests judgment. Así que la llama de fuego sugiere juicio, It also suggests the presence and power of the Holy Spirit. pero también significa la presencia y el poder del Espíritu Santo. And these eyes are elsewhere they're spoken of as piercing. Entonces, y los ojos también se refieren a algo como que involucra paz. And I think it's in Zechariah 3, they're called the seven spirits of God. Those seven eyes are the seven spirits of God. Y creo que es en el libro de Zacarías donde se le llama los 7 espíritus de Dios. Yes. Hallelujah. And on his head were many crowns. Y sobre su cabeza había varias A coronas. different Greek word. Y son palabras en griego diferentes. Diadema or something like that. Diadema. Yeah. Dian. So the word diadem in English means a crown. Así que la palabra diadema en español también significa una corona. Not the crown of the overcomer, No la corona del vencedor, which is an individual crown. la cual es una corona a nivel individual. It's the crown of the king of the nation. Es la corona del rey de la nación. It's the crown of the emperor of the empire. La corona del emperador con respecto al imperio. This crown is clearly referring to governmental power and authority. Esta corona se refiere claramente a poder y autoridad. Now remember in 6 verse 2, Jesus is coming forth conquering and to conquer. Así que recuerden que en el versículo 12 se establece que Jesús viene venciendo para vencer. 13 chapters later, is it? 6 from 19? No, what's that? 6, yeah, from 19. 13 chapters later, 13 capítulos más tarde, he's wearing many crowns. él lo encontramos llevando varias coronas. But they're the crowns of kings that he's overcome, nations that have become defeated. Pero son las coronas de los reyes a los cuales ya él había vencido. Mown down by the gospel. No por el evangelio. You know, when I was a young man first at university, Así que como universitario joven alguna vez these left-wing people were already there, y con gente de la izquierda preaching every day in the public quadrangle, y predicando en la plaza de manera diaria selling books of Karl Marx and other socialist writers. y allí vendía libros socialistas de Carlos Marx And they mowed down the young students.
Y esto movía a los estudiantes jóvenes. We'd never heard of such things. Porque no habíamos oído tales cosas de manera antes. They told us lies, they made it sound attractive. Así que nos contaron mentiras y nos hacían que pensásemos y las atacásemos. And at that time, there was no born-again Christian voice on that university. En ese momento en la universidad no había jóvenes convertidos. Some right-wing people stood up and argued with them, but nobody proclaimed Christ. Entonces, porque todos discutían, pero nadie proclamaba a Cristo. And so that was the beginning of really a worldwide student rebellion in the Western universities. Entonces, esto fue lo que comenzó una rebelión en las universidades de los países occidentales. And so that generation coming to maturity in the early 70s, late 60s, and now the rulers of our nations. Entonces, esos jóvenes que se encontraban en la universidad en este tiempo fueron aquellos que posteriormente se convirtieron en los gobernantes de las naciones. I've never really witnessed mass evangelism, Yo nunca fui testigo de un evangelismo masivo, but I've seen person after person pero sí de persona a persona, being conquered by the gospel, siendo conquistado por el coming evangelio, to wonderful new life in Christ. exponiendo una vida nueva en Cristo. So Así que, we're up to, and then in verse 12 he had a name written y luego en el versículo 12 encontramos un nombre escrito that no one knows except himself. que nadie conocía sino él mismo. So he has a name, Entonces él tenía un nombre and he was clothed with a robe dipped in blood. y él estaba vestido con una ropa teñida de sangre. The dipped in blood can refer to two opposite things. Pero las vestiduras de esta naturaleza tienen dos significados. It could refer to his enemy's blood, Podía referirse a la sangre del enemigo, but he's not yet led his armies to that war. pero aún no había conducido a su ejército a tal guerra. So the alternative is it refers to the blood of the Lamb. Así que entonces la alternativa que tenemos es asumir que se refería o se refiere a la sangre del The cordero. blood of atonement. La, You got it there? One of these- la sangre de la one of expiación. these days, you will remember that one. Amen. Praise the Lord. So it refers to the blood that washed you from your sin. Amen. Se refiere a la sangre que te lava de tus pecados. Because you can't really get to Jesus if you don't receive the washing of his blood. Porque no puedes llegar hasta Cristo si realmente no recibes el lavado por su sangre. You can apply, Puedes aplicar, you can join the local church, puedes vincularte a una iglesia, but you won't be allowed into the army pero no se te permitirá ser parte del ejército unless you know that blood, a menos que conozcas de esa sangre, that your sins have been forgiven and washed away. sabiendo que tus pecados han sido perdonados. Hallelujah. And it says his name, nobody knew. Y dice que su nombre nadie lo conocía. So I don't want to go into that so much, No quiero llegar hasta allí por mucho tiempo, but this name, pero este nombre, because he says at the end of, he says in verse 13, pero dice en el versículo that 13 his name is called que the Word of God. que su nombre es el Verbo de Dios. Now, there's not many other places in the Bible where Jesus is called the Word of God. No hay muchos lugares en la Biblia en el cual Jesús se ha llamado el Verbo de Dios. Who can tell me one very clear one? ¿Quién puede decirme acerca de uno en que está establecido de manera clara? John chapter 1, verse 1. Juan 1:1. John refers to Jesus, Juan se refiere a Jesús, or John assumes that Jesus is fully explained Juan asume que Jesús es totalmente explicado when John refers to him as the Word of God. cuando Juan se refiere a él como el Verbo de Dios. In the beginning En el principio was the Word. era el Verbo, In Greek, the Logos. el griego logos, The source, Yeah. the reason for everything. la razón de todo. Yes.
Hallelujah. The Greek philosophers were searching for the reason for everything. Los filósofos griegos buscaban la razón de todas las cosas. What gives meaning to life? ¿Cuál era el significado de la vida? And John came along, Y llega Juan, and Paul came along, y Pablo llega, and many others, y muchos otros, preaching that Jesus the Christ is the Logos of God. predicando que Jesús Cristo es el logo de Dios. He's the one who's the reason for everything. Él es la razón, el número uno, la razón de todo. He's the one who created all things. Él es el creador de todas las cosas. And he's the one who gives meaning to all things. Y es aquel que nos lleva a todas las cosas. And he's the one who has a purpose for all things. Y es el que tiene propósito para todas las cosas. And please, brethren, Y por favor, hermanos, his purpose is not for you to die and go to heaven. su propósito no es de que usted muera y se vaya para el cielo. If you do die, you'll go to be with Jesus in heaven until he comes. Entonces, de todas maneras, usted irá con a Jesús hasta que Él venga. But we need the army to arise in the earth, Pero necesitamos que se levante un ejército en la tierra. the saints to rise in the earth. Que los santos se levanten en la tierra. And so the name of Jesus that was hidden is called the Word of God. Que el nombre de Dios que está escondido sea el verbo de Dios. How many of you have been blessed in recent years as we've concentrated on understanding the name of God? ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos cuando se han concentrado en conocer lo que significa el nombre de Dios? We find that God has so many names, Conocemos a Dios con muchos nombres, so many titles, muchos títulos, all of them to help us understand who He is todos ellos que nos ayudan a entender, a comprender quién es Él and what He wants of us. y qué es lo que Él espera de Because nosotros. He made us in the beginning in His own image and likeness. Porque Él los hizo al principio a su imagen y semejanza. Hallelujah. So His name was called the Word of God. Así que su nombre es el verbo de Dios. Amen. Hallelujah. So we now know that the rider on the horse in Revelation 6 Y ahora vemos que el jinete del caballo en Apocalipsis 6 is the Word of God. es la palabra, el verbo de Dios. So we have the Holy Spirit Así que tenemos el Espíritu Santo and the Word of God. y la palabra de Dios. You can meditate on that for a long time. Así que ustedes pueden pensar y meditar sobre esto durante mucho tiempo. You'll never achieve God's purpose in ministry Ustedes nunca obtendrán el propósito del ministerio que Dios les entregó. if you're just looking for the gifts of the Holy Spirit to be manifest all the time. Y pueden buscar que la manifestación del Espíritu Santo se dé cada lugar, cada momento. Because why does the Holy Spirit manifest? Through the gifts. Pero que el Espíritu Santo se manifieste a través de esos dones. To draw people's attention to the Word of God. Para llamar la atención de la gente hacia la palabra de Amen. Dios. Hallelujah. You can't get saved through a gift. No In puede, that sense. como tal, no solo puede ser salvo por tener dones, You get saved when you believe the Word of God. sino que eres salvo cuando tú realmente crees Amen. la palabra de Dios. Hallelujah. So we're up to verse 14 now. We're Vamos going to entonces- try and continue till verse 16. 'Cause Vamos a ver el versículo 14 porque solo tenemos tiempo para enseñar hasta el versículo 16. Because in verse 17 Porque en el versículo 17 onwards y hacia adelante is the battle against the Antichrist, etc., against the beast. relata la batalla contra el anticristo, contra la bestia. So in Revelation 6 verse 2, Así que en Apocalipsis 6:2 it's the beginning of the gospel age. comienza la era del evangelio And when Jesus opened that first seal, y la revelación de ese primer sello He released what He told the apostles to do. les libera lo que los apóstoles tienen que hacer. He released the power and the authority to fulfill the Great Commission. Libera el poder para realizar la gran comisión. But when we come to chapter 19, Y cuando llegamos al capítulo 19, you could say it's 2,000 years later now.
nos encontramos 2000 años después. And now Jesus is wearing many crowns. Ahora tenemos a Jesús llevando una corona. And now Jesus is raising up an army. Ahora encontramos a Jesús formando un ejército. And now Jesus is riding forth again on a white horse. Y entonces encontramos a Jesús en un caballo blanco. But what's the great difference? Entonces, ¿cuál es la gran There diferencia? are many horses. Hay muchos caballos They're all ahora. white. Y ahora y son todos I'm riding my poderosos. horse, Janet. They're all white. Así que todos son And who's blancos. riding them? Y todos. We are. The saints are riding them. Entonces nosotros somos santos, So the poderosos. new epoch in history. Los que estamos en esa corriente. We're no longer living in the first century. Ya no estamos viviendo en otros siglos, We're living in the 21st century. sino que estamos viviendo en el siglo XXI. Many nations have been conquered for the gospel. Muchas naciones han sido conquistadas para el evangelio, And now it's like we're getting ready for the final battle. pero ahora tenemos que alistarnos para la batalla final. But we're in a wonderful army. We've got a wonderful general. Pero qué generales y qué ejércitos tan poderosos, He's provided white horses for each one of us. y él ha dado dándonos, Hallelujah. aportándonos caballos blancos para cada Yes. uno. So, who are these ones who are going to ride the white horses? Entonces, ¿quiénes son aquellos que van a cabalgar en estos caballos blancos? So, verse 14. Versículo 14. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. This is where we want to come to today. Este es el lugar a donde queremos ir hoy día. It's no longer one white horse, No solamente hay un solo caballo, but it's many, sino que hay muchos, because the armies in heaven, porque los ejércitos en el cielo, clothed in fine linen, vestidos con lino blanco y limpio, white and clean, finísimo, followed him on white horses. los seguían en caballos blancos. So who are the armies in heaven? Entonces, ¿quiénes son los ejércitos en el cielo? Let's go back to verse 8 of chapter 19. Regresemos al versículo 8 del capítulo 19. And it's referring to the wife of the Lamb. Se refieren al blanco del cordero. And verse 8 says, "And to her it was granted to be arrayed in fine linen." Y el versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, Clean and bright. lino limpio y resplandeciente. Now here's the interpretive part of the verse. Entonces, esta es parte de la interpretación del versículo. For the fine linen is Porque- the righteous acts of the saints. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. It's not an army of angels on white horses. No es un ejército de ángeles con vestiduras blancas, It's the army of saints. sino el ejército de los santos. And they're wearing fine linen, Y ellos visten linos finos, which represents the righteous acts of the saints. las cuales representan las acciones justas de los santos. So back to verse 14. Así que de regreso en el versículo 14. The armies in heaven, Y los ejércitos celestiales, clothed in fine linen, vestidos de lino finísimo, white and clean, blanco y limpio, followed him on white horses. le seguían en caballos blancos. Wow. So God is raising the armies of God. Dios está levantando el ejército de él. Most people think of the hosts, the armies, as being angelic beings. Y algunos piensan que el Señor de los ejércitos se refiere a ángeles celestiales. The book of Revelation says clearly it's the saints. El libro de Apocalipsis claramente establece que son los santos. And what's their basis? What's the basis of their sainthood? Y entonces, ¿cuál es la base de su santidad? They've been cleansed by the blood of the Lamb. De que han sido lavados, limpiados con la sangre del Cordero And they're obeying the word of God. y obedeciendo la palabra de Dios. So their behavior and their acts are righteous. Así que su conducta y sus actos son justos. And that qualifies us now. That's our commissioning into the army. Y esto es lo que nos califica y nos da nos da la comisión dentro de ese ejército. And Jesus provides a white horse Y, for each one of us. y Jesús provee un caballo blanco para cada uno de nosotros. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. And I just want to finish with verse. Quiero concluir con el versículo. We'll do from verse. We'll just read together verse 15. Now out of his mouth goes a sharp sword. Entonces, del versículo 15 vamos a leer todos juntos. De su boca sale una espada aguda, And with it he should strike the nations. para herir con ella a las naciones. He himself will rule them with a rod of iron. Y él las regirá con vara de hierro. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Y él pisa el lagar del vino y del furor de la ira del Dios Todopoderoso. So this is the one who's called the Word of God. Este es el que es llamado el verbo de Dios. This is the one who is on a white horse again, Este es aquel que se encuentra en un caballo blanco nuevamente. now being followed by armies Y ahora seguido por ejércitos of his people. de su pueblo. And in this warfare, Y en esta guerra, out of his mouth de su boca goes a sharp sword. sale una espada aguda. What's the sharp sword? ¿Qué es la espada aguda? The Word of God, Hebrews La- 4:12. La palabra de Dios, Hebreos 12. And that word is, Hechos 12, 8. yes, that word is so strong, it strikes the nations. Esta espada es tan fuerte que golpea a las And naciones. he, the Word of God, Y él, la palabra de Dios, will rule the nations with a rod of iron. regirá las naciones con una vara de But I hierro. want you to realize that word rule there is a very interesting Greek word. Así que quiero que vean que esta palabra regir es una palabra griega y es una palabra fuerte. It's the word poimen, Es or poimomo. la palabra Poimen. poinema. It's the same, it's translated as shepherd. Es la poinema, es la palabra que también se traduce como pastor. So this awesome king Así que este rey asombroso who's going to shepherd the nations que va a pastorear las naciones with a rod of iron. con una vara de hierro. There's going to be an increasing separation between good and evil in our day. Y en su día habrá una gran separación del bien del mal. The saints of God are going to become more clear and more clear. La palabra de Dios va a ser más clara y más clara. And so our prayers will become more concentrated and specific. Así que nuestras oraciones serán más concentradas y serán más específicas. And as we are praying, even we'll start to sense the answer. Y entonces, en la medida que nosotros oramos, vamos a tener la sensación de la respuesta. So we can rebuke the devourer. Que podemos cuestionar al devorador. Hallelujah. Because Jesus is ruling the nations with a rod of iron. Porque Jesús gobierna las naciones con una vara de hierro. And so the Lord will intervene in human politics. Así que el Señor intervendrá en la política humana. The Lord can change things just like that. El Señor puede cambiar las cosas así. And as someone prayed here, I think it was yesterday, Y así como nosotros estuvimos orando, creo que fue ayer, the Lord can stop COVID in an instant of time. el Señor puede detener esto del COVID en un instante. But it seems He's letting it roll on. Pero desde que Él lo ha permitido que continúe, He's testing the reins of men. Él está tentando el reinado del hombre. By the reins, I mean our kidneys. Esto significa sus riñones. Yes, he's getting to the very source of the issue with his people. Sino que Él mismo llega a tratar estos asuntos que están tan internos en la gente. And so we see even some of his people blatantly disobeying the scripture. Y vemos cómo claramente esta gente está desobediendo las escrituras. Yeah. So, Así que, and then he treads the winepress of the wrath of Almighty God. The end of verse 15. y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. And he has on his robe and on his thigh a name written. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. What is it? ¿Cuál es? King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah.
King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Rey de reyes y Señor de señores, aleluya, es lo que están Yeah, you can cantando. probably sing it in Spanish. Amen. So finally, Así que finalmente, this rider on the white horse, este jinete en el caballo blanco, we found out he's called faithful and true. encontramos entonces que a él es llamado fiel y verdadero. We found out there's a revelation that he's called the Word of God. Y encontramos la revelación de que es llamado el verbo de Dios. We found out that a sharp sword comes out of his mouth to strike the nations. Y hemos averiguado entonces cómo una espada de doble filo sale de su boca That he treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. y expresa la ira del Dios Todopoderoso. And on his robe Y en su vestidura, and on his thigh, en a su name muslo, written. Isn't it interesting? He doesn't wear his sword on his thigh. The sword comes out of his mouth. y es curioso que la espada no la lleva en su cinto, sino que sale de su boca. And he doesn't speak out his name. He Y no- stamps it on his thigh. The y no- complete opposite of what you might expect. Y no expresa su nombre, sino que su nombre lo lleva en su muslo. Hallelujah. And this army that's raised up, Y este ejército que ha sido levantado, you see, in the book of Revelation, you have to be careful about dividing between heaven and earth. miren, en el libro de Apocalipsis hay que tener cuidado en cuanto a dividir el reino de Dios, the kingdom of God, We want, yeah, and what's happening on the earth. y lo que está sucediendo en la tierra. We want to naturalize heaven, Nosotros intentamos naturalizar al cielo, but God wants heaven to come into the earth realm. pero Dios quiere que el reino de los cielos venga a la So tierra. John was seeing in the spirit what was happening. Entonces Juan estaba viendo en su espíritu lo que estaba sucediendo. We need to see in the spirit what's happening. Entonces nosotros también necesitamos ver en el espíritu lo que está sucediendo. May the Lord bless you Que el Señor los bendiga as I exhort you en la medida en que los exhorto to commit yourself afresh to the preaching of the gospel of the kingdom of que se God. comprometan ustedes consigo mismos a predicar el evangelio del Señor. As you take your place in the army of the Lord. En la medida en que ustedes ocupan su lugar en el ejército del The Señor. word army is in the plural, it's armies. No ejército en singular, sino en plural, ejércitos. Maybe there's a Latino regiment. Quizás hay una compañía latina. Maybe there's an Aussie Aussie regiment. También es posible que haya una compañía latina, Hallelujah. australiana. You know, it's amazing when a country goes to war, Es interesante ver que cuando un país marcha a la guerra, everybody in the nation signs up, todo el mundo en las naciones se enlista, even in our nation. aún en nuestra nación. Our indigenous people have fought in many wars along with other Australians. Entonces nuestros indígenas han participado con otros australianos en nuestras guerras. When a righteous call to war comes, Cuando un justo llama a la guerra, the people respond. el pueblo responde. Brethren, it's time today. Hoy, hermanos, There's a hoy call, es el día. there's a call to war. Hay un llamado a la guerra You don't have to be conscripted, you can volunteer. y no tiene necesidad de que sea obligatorio, sino que pueden hacerlo voluntariamente. Get the necessary training you still need. Obviamente que se necesita tener un entrenamiento You've got to previo ride that horse para cabalgar el caballo, on that white horse with Jesus. en el caballo blanco que Jesús nos da. Amen. Amén.